Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Creo que este video les va a parecer interesante. Ya antes hicimos dos videos distintos, uno para los magos más poderosos y otro para las brujas más poderosas. 10 de cada uno en sus respectivos videos, y el día de hoy vamos a enfrentarlos entre sí. Echemos un vistazo a cómo se ve el top 20 de los más poderosos cuando ambos bandos luchan entre sí. Antes de ver el video, asegúrense de dejar sus tops por allá abajo y comparen al final para ver qué tan distinta terminó su lista. Y como siempre, gracias por su tiempo. Bueno, es hora de comenzar. Vamos en orden inverso. Lily Potter. Lily Potter, quien nació como Lily Evans en un vecindario muggle en el año 1960, es conocida principalmente por ser la madre de Harry Potter y la razón de la caída de Voldemort en la Primera Guerra Mágica. Mientras estudiaba en Hogwarts, Lily era una estudiante excelente. Rápidamente la reconocieron como una bruja extremadamente poderosa. Tenía talento para la magia marcial, por eso luchó contra Voldemort varias veces. También podía crear pociones con éxito, encantamientos, transformaciones y más. Lily era tan impresionante que Voldemort intentó reclutarla para los mortífagos a pesar de que era hija de muggles. Sin embargo, el logro más impresionante y destacado de Lily a la fecha, y quizá la razón por la que llegó a esta lista, es el sacrificio protector que le permitió vivir a Harry Potter, y al mismo tiempo mató a Voldemort por un tiempo. Esta magia, conocida como sacrificio protector, es un antiguo y potente contrahechizo que se invoca cuando un individuo voluntariamente se sacrifica por un profundo amor para proteger las vidas de sus seres queridos. Su funcionamiento es simple. Cuando un mago o bruja sacrifica su vida a cambio de la vida de alguien que aman, entra en acción el hechizo, protege a su ser querido de daño inmediato y forma un increíble y duradero efecto después de que todo sucede. También es una de las formas más poderosas de la magia antigua en el universo de Harry Potter. Es el máximo sacrificio según muchos. Como no hay muchos ejemplos en el canon de cuando otras brujas o magos hicieron lo mismo, y esta magia es tan potente, simplemente no podía excluir a Lily del ranking. Vamos con Hermione Granger. Hermione, curiosamente, no llegó a la primera versión de la lista, pero eso me dijo que tenía que volver a pensar las cosas porque Hermione, a pesar de ser una bruja muy joven para cuando terminó la serie, definitivamente logró muchísimas cosas. Durante su época en Hogwarts, Hermione fue la bruja más talentosa e inteligente de todos los años. Con el tiempo, su naturaleza preguntona la llevó a nuevos estándares, demostró un nivel de inteligencia y aptitud para la magia que la hizo destacar entre sus compañeros. Dominó hechizos que iban más allá de los de su generación. Frecuentemente hacía magia avanzada con facilidad mientras otros tenían problemas y casi siempre era la primera en dominar los hechizos de su año en curso. Hagrid alguna vez dijo, no han inventado un hechizo que nuestra Hermione no pueda hacer. Y no exageró. Remus Lupin también reconoció su increíble talento. La llamó la bruja más inteligente de su edad que jamás había conocido. Y Harry en alguna ocasión dijo, uno de mis amigas es hija de muggles y es la mejor de nuestro año. Pero lo que en verdad hacía destacar a Hermione no era su habilidad para memorizar hechizos, era su comprensión de la teoría mágica y su aplicación. No solo aprendía magia, la analizaba, la mejoraba y encontraba formas creativas para aplicarla en situaciones reales. Después de la guerra, su poder e inteligencia crecieron, ya que ascendió a través de las filas del Ministerio de Magia, donde se convirtió en una figura política clave para dar forma al futuro de la Bretaña mágica. Aunque quizá no tenía un gran poder destructivo como otras brujas en la lista, su inteligencia y versatilidad la marcan como una de las brujas más poderosas de la historia. Minerva McGonagall. Cuando Minerva McGonagall fue a Hogwarts de joven, también fue de las mejores estudiantes de su época y alcanzó las mejores calificaciones en sus timos y éxtasis. Su gran proeza con la magia apareció desde que era muy joven y su talento solo era igualado por su ambición. Trabajó primero en el ministerio, luego como profesora en Hogwarts y finalmente como su directora. McGonagall era una bruja muy capaz, con un buen equilibrio. Tenía dominio de varias ramas de la magia. Lo primero con lo que cumple McGonagall es el dominio de las artes oscuras. La verdad es que no todos los magos y brujas conocen las artes oscuras. Quizá conozcan la teoría, pero cuando se trata de conjurar estos hechizos oscuros no tienen mucha experiencia.
McGonagall, sin embargo, no tenía problemas con esto. En los libros, ella lanzó la maldición imperdonable Imperio contra Amicus Carro. Su joya de la corona en cuanto a proeza tampoco es algo pequeño, ya que ella logró defenderse contra Severus Snape. Él, para mí, es de los magos más poderosos. Venció a Lecto Carrow durante la batalla de la Torre de Astronomía y luchó contra Lord Voldemort a la par de Kingsley Shacklebolt y Horace Slughorn. También era muy buena para las pociones. Tuvo éxito para preparar la compleja poción de animagos. Y también era experta en encantamientos. Podía lanzar un Patronus corpóreo e incorpóreo. Pero su mayor fortaleza dentro de la magia eran las transformaciones, una materia que dominó desde sus años como estudiante y más adelante como profesora. No solo McGonagall tenía una gran cantidad de logros, como el ser animaga, sino que también dio vida a un ejército de estatuas para que defendieran a Hogwarts y le dio a un tablero de ajedrez vida para proteger la piedra filosofal. Ojalá hubiera acabado con Umbridge en la Orden del Fénix. Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange, nacida Bellatrix Black, fue la seguidora más fiel de Voldemort, una espeluznante bruja de sangre pura que venía de la famosa Casa Black. Bellatrix era parte de una poderosa línea de magos y brujas con una agenda perversa, pero no era solo su seguidora más fiel, también era su seguidora más poderosa con la excepción de Snape, quien no era realmente un seguidor. Venció a otros como Antonin Dolohov, Corvan Jaxley, Fenrir Greyback y muchos más. Una verdadera emperatriz de las artes oscuras, Bellatrix tenía un gran talento para los duelos, y su naturaleza despiadada, en combinación con su crueldad, alimentaron aún más su poder. La convirtieron en una oponente impredecible y letal. Aunque Bellatrix tenía un arsenal equilibrado, que incluía un gran nivel en oclumancia, encantamientos y transformaciones, ella tenía, por supuesto, un gran gusto por las artes oscuras. Ella usaba mucho la maldición Cruciatus, una de las maldiciones imperdonables, y por supuesto que la ejecutaba sin piedad cuando le era posible. A lo largo de su vida, logró vencer a muchos magos y brujas que se pusieron en su camino, incluidos algunos de los aurores más impresionantes del ministerio. Sin embargo, por supuesto, llegó al final de su vida en un duelo contra Molly Weasley. Aunque Bellatrix fue asesinada por Molly, no creo que Molly fuera más poderosa. Para mí parece que esta fue una combinación perfecta. Bellatrix subestimó a Molly y la llevó al límite. Molly invocó el poder de la magia antigua para salvar a sus seres queridos. 99 veces de cada 100, Bellatrix hubiera ganado. Pero cuando hay familia involucrada y bajas la guardia, siempre te pueden ganar, incluso si eres Bellatrix Lestrange. Amelia Bones. Amelia Bones fue una bruja británica que en algún momento fue jefa del Departamento de Seguridad Mágica para el Ministerio de Magia. Al igual que otros nombres de la lista, fue a Hogwarts en su juventud, donde mostró un gran nivel de habilidad en muchas disciplinas de la magia y un dominio particular de los duelos. Lo que más le da puntos es que el mismísimo Señor Tenebroso decidió que era lo suficientemente poderosa como para tener que matarla personalmente. De esto habla Cornelius Fudge en el capítulo 1 del Misterio del Príncipe. «Y que lo diga», exclamó el primer ministro enfurecido. «No voy a negar que en el ministerio la moral está muy baja, con todo lo que ha pasado, y encima hemos perdido a Amelia Bones». ¿A quién? Amelia Bones, la jefa del Departamento de Seguridad Mágica. Creemos que el que no debe ser nombrado podría haberla matado personalmente porque era una bruja de gran talento, y todo indica que opuso mucha resistencia. Si Amelia Bones fue en efecto un blanco para el mismísimo Voldemort, probablemente le tenía un gran respeto en cuanto a su nivel de poder. También debió haber reconocido que era una verdadera amenaza. Su habilidad para defenderse de Voldemort, aunque haya sido brevemente, habla mucho de su proeza con la magia. Muy pocos magos y brujas podrían sobrevivir a un encuentro con él, ya ni decir enfrentarse a él en un duelo. Si comparamos, McGonagall, Slughorn y Kingsley debieron hacer equipo para enfrentarse a Voldemort durante la batalla de Hogwarts. Creo que Voldemort simplemente consideraba que era demasiado peligrosa como para mantenerla con vida. Severus Snape. Si hay un mago digno de reconocimiento es Snape. Para mí, él es, digamos, como el umbral entre los magos talentosos de la serie y aquellos que fueron lo suficientemente poderosos como para dejar una huella en la historia de la magia. Desde muy joven, Snape dedicó su vida a la búsqueda del poder en cuanto a la magia, alimentado parcialmente por su propia curiosidad, pero también por un gran sentido de dolor y rechazo. Nacido en un hogar infeliz, encontró refugio en la magia
Pero su obsesión, particularmente con las artes oscuras, se intensificó cuando Lily Evans, su interés romántico, finalmente cortó su amistad con él después de que la llamó sangre sucia. En Hogwarts, lo brillante que era Snape era innegable. Sus compañeros aprendían magia, pero él ya estaba reescribiéndola. Hacía garabatos en su libro de texto bajo el alias del príncipe mestizo, inventaba hechizos, mejoraba recetas de pociones y experimentaba con la magia de maneras en las que pocos estudiantes se atrevían. Entre las creaciones de Snape estaba la poderosa maldición ofensiva Sectum Sempra, un hechizo que actúa como una espada invisible que causa laceraciones, hemorragias y cortadas en su objetivo. Snape lo tenía todo. Era un gran duelista, podía crear hechizos y preparar poderosas pociones. Si bien era excelente en todo esto, yo diría que su gran área de dominio era la oclumancia, la habilidad de proteger su mente de uno de los más grandes legiremantes de todos los tiempos, Voldemort. Esa es su más grande muestra de control mágico. Snape no solo ocultó sus motivaciones de un mago normal, las ocultó de uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, y eso le permitió engañar al Señor Tenebroso durante tantos años. Interpretó el papel de un mortífago mientras en secreto trabajaba para Dumbledore. Y si eso no los convence, no olvidemos que Snape fue solo uno de 2 magos que se sabe que dominaron el vuelo sin apoyo, la habilidad de volar sin escoba. Si consideramos todo esto en conjunto con el hecho de que Snape tenía 38 años cuando murió, creo que merece estar a esta altura en el top. Imaginen lo que hubiera podido hacer si hubiera vivido hasta la edad de alguien como Dumbledore. Ekrisdis, un mago tenebroso, un practicante de las peores clases de magia imaginables. Se sabe muy poco sobre él. No hay registros de su nacimiento, ni un linaje o descendencia, ni señales de qué lo llevó a su locura. Lo que sí sabemos es que fue la primera persona en poner pie en la isla que más adelante se convertiría en Azkaban, y la convirtió en una feria de horror. Vio la isla como su propio patio de juegos del terror, un lugar para hacer experimentos horripilantes lejos de los ojos del mundo mágico. Ekrisdis no era un conquistador como Grindelwald o Voldemort. No buscaba el poder en el sentido tradicional. En su lugar, se metió en la magia oscura solo por el hecho de la destrucción. A diferencia de la mayoría de los magos tenebrosos que tenían alguna especie de ideología u objetivo, Ekrisdis disfrutaba de la crueldad misma. Para satisfacer sus propios gustos, él atraía a marineros muggles a la isla, que había ocultado con poderosos encantamientos antes de torturarlos y asesinarlos por diversión. Finalmente, Ekrisdis quedó tan envuelto en sus experimentos y magia oscura que perdió la cabeza. Al final, los marineros que llegaron a la isla lo presenciaron de primera mano. En su locura, se dice que, a propósito o por accidente, Ekrisdis creó lo que ahora conocemos como dementores, de las criaturas más perversas que hay en el mundo mágico. No hay mucha información de otras clases de magia que Ekrisdis haya podido trabajar, pero si consideramos que creó a los dementores, una de las criaturas más peligrosas y poderosas del mundo mágico, al menos se merece un lugar en esta lista. Vamos con Herpo el Loco. Herpo el Loco es un mago tenebroso de la antigua Grecia. Quizá es mejor conocido por ser el pionero en la creación de Horrocruxes. Herpo dedicó su vida a experimentar con la magia en maneras en las que los magos no suelen atreverse. En ese viaje se convirtió en el primer mago en crear un Horrocrux. Es el creador de la inmortalidad a través de la fragmentación del alma. Uno de los mayores poderes de Voldemort fue anclarse al mundo mortal a través de la fragmentación del alma. Pero si consideramos que uno de sus más grandes logros, la creación de Horrocruxes, no fue solo algo que alcanzó, sino algo que creó, todo se vuelve más impresionante. Pero la creación de Horrocruxes no fue todo lo que hizo. También descubrió cómo criar basiliscos, serpientes gigantes que podían matar a cualquiera que viera sus ojos. Hizo esto al hacer que huevos de gallina fueran empollados por un sapo, y así se crearon huevos de basilisco. De las muchas bestias y monstruos que merodean por nuestra tierra, no hay ninguna más curiosa ni mortal que el basilisco, conocido también como el rey de las serpientes. Herpo, entre todos sus experimentos de las artes oscuras, pudo inventar a los Horrocruxes y a los basiliscos, así que seguramente eso le gana un lugar en esta lista. Y si la magia es un campo que constantemente se expande, Herpo definitivamente fue alguien muy innovador, un antiguo, brillante y terrorífico mago que cambió el curso de la historia para siempre. Antes de seguir, les recuerdo que solo un porcentaje de ustedes se suscribe al canal, así que si les gusta el contenido, nos ayuda muchísimo que le den clic a ese botoncito de por ahí abajo. Clitne o Cliotna.
Los orígenes de la clase mágica se remontan a hace muchos años. De hecho, se remontan tanto que mucho se ha perdido con el tiempo. Sin embargo, sí sabemos que uno de los primeros miembros de la sociedad mágica de Europa fue una bruja llamada Clítne o Cleotna, quien vivió en algún momento en la Edad Media. Era una druida famosa de Irlanda y aparece en un cromo de rana de chocolate en la serie. En algún punto, Harry toma su cromo de chocolate mientras ella se rasca la nariz. Era una poderosa druida y sus habilidades eran vastas, entre ellas por supuesto la habilidad para transformarse. Su forma principal de animago era de un ave marina, similar a lo de Morgana Le Fay, pero también se ha dicho que tenía una gran habilidad para las transformaciones y eso le permitía convertirse en cosas como olas del mar. Siempre viajando con ella, había 3 aves mágicas que curaban a los enfermos al cantarles para que durmieran. El concepto de su personaje, por supuesto, fue inspirado por la Cleotna de la mitología irlandesa, la diosa del amor y belleza que viajó con 3 aves mágicas que curaban a los enfermos. El hecho de que Cleotna tuviera un gran dominio en el arte de las transformaciones, que es quizá la rama más compleja de la magia, la hace digna de un lugar en la lista. Gormlaith Gaunt. Cientos de años antes de Bellatrix Lestrange, otra bruja tenebrosa caminó sobre la Tierra, una cuyos viles actos hacen que las atrocidades de Bellatrix parezcan insignificantes en comparación. Si lo piensan, eso es decir bastante, considerando lo despiadada que era Bellatrix. Gormlaith Gaunt fue una bruja de sangre pura irlandesa y la tía de Isolde Sayre, la fundadora del colegio Ilvermorny de magia y hechicería. Gormlaith estudió en Hogwarts y fue enviada a, adivinaron, Slytherin. Creía fuertemente en la supremacía de la sangre pura y odiaba intensamente a quienes desafiaran sus perspectivas. Su odio era tan profundo que asesinó a su propia hermana y a su cuñado al quemar su casa con ellos aún dentro. También tenía algo en común con Voldemort. Era incapaz de sentir amor, un hecho que la volvió aún más despiadada. Pero aunque Gormlaith es famosa por ser una de las brujas más perversas que jamás hayan existido, también era una de las más poderosas. La vieja bruja se había sumergido en toda clase de magia oscura en un intento para volverse invencible. Pocas brujas en la historia pudieron usar el poder de la magia tenebrosa como ella. De hecho, llevó más allá los límites del arte oscuro, al punto de que alteró su apariencia física, así como le pasó a Voldemort con los Horrocruxes. A diferencia de muchas brujas que buscaron el poder por ambición o por un legado, la magia de Gormlaith se alimentaba del odio, la crueldad y una obsesiva creencia en la pureza de sangre. Estas ideologías la alimentaron cada vez más y la sumergieron en las artes oscuras más que a ninguna otra bruja antes que ella. Dominó todo tipo de encantamientos y maldiciones oscuros, haciendo énfasis en maldiciones que podían causar dolor o sufrimiento, pero también pudo hacer una maldición avanzada de sueño que hacía que sus víctimas quedaran completamente indefensas. También se dice que usó fuego maligno, uno de los hechizos más volátiles e incontrolables para acabar con la casa de su hermana. Y si eso no les convence, recuerden que cuando Gormlaith atacó Ilvermorny, ella sola acabó con Chadwick y Webster Booth, 2 magos altamente talentosos cuyas varitas gemelas amplificaban su magia. Los hizo retroceder en un duelo de proporciones extraordinarias. Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw. Voy a poner estas dos en el mismo lugar porque no hay manera de decidir quién es más poderosa entre ellas dos, pero sí sabemos que merecen un lugar en el ranking porque fundaron Hogwarts, y está bien documentado que el nivel de poder de los fundadores se cree que es incomparable al de los magos y brujas de la era moderna. No solo eso, fundaron una de las casas de Hogwarts, o, bueno, una cada una. Ayudaron a embrujar el sombrero seleccionador para que pensara y ayudaron a construir el complejo castillo. Aunque estas 2 brujas no eran particularmente conocidas por sus habilidades de combate, no tenían para nada una falta de poder. En lugar de en los duelos, se enfocaron en otras áreas de la magia. Fueron excelentes para los encantamientos, creación de hechizos y el desarrollo de Hogwarts. Helga Hufflepuff era conocida por su justicia, amabilidad e inclusión, pero sus habilidades con la magia no eran para los débiles. Era una maestra de los encantamientos, particularmente en lo que tiene que ver con el hogar y la protección. Eso la convirtió en la fuerza esencial para dar forma a la infraestructura de Hogwarts. Y no olvidemos su gran talento para la comida. Ella también tenía un conocimiento tan avanzado con esto que muchos de sus encantamientos aún se usan en las cocinas de Hogwarts. Rowena Ravenclaw, por otro lado, era venerada por su gran inteligencia, sabiduría y creatividad.
rasgos que directamente se convierten en su proeza mágica. Era brillante con los hechizos, aprendía y desarrollaba nuevos hechizos y refinaba la teoría mágica de maneras en las que se podía llevar más allá los límites de la magia tradicional. Algunos hasta especulan que algunos de los hechizos que se usan el día de hoy en Hogwarts vienen de sus enseñanzas. Rowena también jugó un papel importante en el diseño arquitectónico de Hogwarts. Ayudó a crear un entorno que constantemente cambiaba, pero que también fuera autosustentable y que pudiera durar siglos. Su conocimiento de encantamientos, runas y demás no tenía rival en su época. Es una de las brujas más inteligentes e innovadoras de la historia. Hoy el legado de ambas sigue vivo, y si bien no fueron guerreras, fueron fuerzas mágicas igual de poderosas, si no es que más, que muchos de los magos y brujas que vinieron después. Godric Gryffindor y Salazar Slytherin. No hay forma de saber cuál de estos dos fundadores de Hogwarts era más poderoso que el otro, pero algo es seguro. Ambos, gracias a sus habilidades, se ganaron un lugar en esta lista de los magos y brujas más poderosos de la historia. Lo primero que puede decirse es que el poder de los fundadores de Hogwarts en general se cree incomparable al de los magos y brujas de la era moderna. Como ya dijimos, estos no eran individuos mágicos ordinarios, eran pioneros, magos de gran talento e intelecto que fueron capaces de crear una escuela de magia que se ha mantenido en pie durante más de 1000 años. Y lo importante que hay que decir aquí es que cada hombre aportó algo distinto. Gryffindor era un duelista, un guerrero y un líder que buscaba la igualdad. Slytherin era un visionario, mago tenebroso y un maestro de los secretos y el conocimiento prohibido. Pero echemos un vistazo a los rasgos de cada hombre con más detalle. Godric Gryffindor era alguien alto, de hombros anchos y con una melena como si fuera de león. A diferencia de muchos magos de su época, Godric era conocido por sus duelos con magia y espada. Eso fue un rasgo inusual para alguien que podía hacer magia. Resulta que usó la espada no por necesidad, sino para dar a sus oponentes una oportunidad. Si consideramos que era, según Rowling, el mejor duelista de su época, todo empieza a tener sentido. Más allá de sus habilidades en batalla, Godric era también un maestro de los encantamientos, como Dumbledore, un área de la magia que le permitió hacer algunos de los encantamientos más complejos de su época. Junto a los otros 3 fundadores, jugó un papel crucial en el encantamiento del sombrero seleccionador. Lo volvió un objeto sentiente, con la habilidad para clasificar a los estudiantes según sus rasgos. Si bien no hay muchos registros históricos sobre las habilidades completas de Godric Gryffindor, hay algo que no está a discusión. No tenía rival en combate mágico. Y si bien Godric pudo haber superado a Salazar en las habilidades en duelos, es importante decir que eran rivales, lo cual, en automático, coloca a Salazar en algún lugar similar en un top de duelistas. Salazar también tenía sus propias habilidades que lo hacían distinto. Godric era un poderoso duelista, pero Salazar era un estratega bastante hábil, alguien que prefería superar con intelecto a sus oponentes en lugar de apoyarse solo en el poder. Su acercamiento a la magia fue de precisión y cálculos. Eso lo volvió a alguien mucho más metódico y peligroso en muchas situaciones. Lo que en verdad lo hizo subir de nivel, sin embargo, fue su disposición para sumergirse más en las artes oscuras que casi cualquier otro. Su dominio de la magia prohibida le dio una ventaja al crear maldiciones poderosas, cámaras secretas y a atar su magia a lo que era el mismísimo Hogwarts. Si Godric era un guerrero valiente, Salazar era una mente maestra en las sombras, que combinaba su inteligencia, astucia y magia oscura para dejar una marca indeleble en el mundo mágico. Y algo es seguro, sus contrastantes estilos y filosofías definieron la rivalidad y solidificaron su lugar como unos de los magos más poderosos de todos los tiempos. Los hermanos Peverell. ¿La muerte? Este es una especie de comodín y sospecho que quizá muchos no estén de acuerdo con el lugar en la lista. Yo hasta podría ser convencido de votar en contra de él, pero por ahora escuchen esto. La fábula de los 3 hermanos, escrita por el autor Biddle el Bardo, cuenta la historia precisamente de 3 hermanos que se encuentran con un río en sus viajes. Usan sus habilidades mágicas para conjurar un puente, pero son enfrentados por la muerte, quien no está contenta de que le han quitado a sus víctimas. La muerte, supuestamente felicitándolos, les da la oportunidad de obtener un regalo a cada uno. El primer hermano pide una varita más poderosa que cualquier otra, el segundo una piedra para traer de vuelta a los muertos, y el tercero una capa de invisibilidad que lo oculte de la mirada de la muerte. Pero lo interesante de esta historia es que muchas personas creen que fue basada en eventos y personas reales. Entonces, ¿es cierto?, dijo Harry. ¿Todo? ¿Los hermanos Peverell?
¿Fueron los tres hermanos de la historia?, dijo Dumbledore asintiendo. Sí lo creo. ¿Se enfrentaron a la muerte en un camino sinuoso? Yo creo que es más probable que los hermanos Peverell fueran simplemente talentosos y peligrosos magos que tuvieron éxito al crear estos objetos. La historia de que sean las reliquias de la misma muerte me parece el tipo de leyendas que aparecen alrededor de estas creaciones. La historia, por supuesto, se refiere a los tres hermanos, Antioch, Cadmus e Ignotus. Y si lo que dice Dumbledore es cierto, que los tres hermanos crearon las tres reliquias de la muerte, los tres objetos más poderosos en la historia de la magia, entonces sería difícil convencerme de que no eran de los magos más poderosos de todos los tiempos. Además, podemos considerar el hecho de que tener las tres reliquias te convierte en el amo de la muerte, un título enigmático que aún no se ha definido por completo, pero que probablemente significa que quien tiene los objetos domina la vida y la muerte hasta cierto punto, ya sea a través de un mayor poder, inmortalidad o un dominio sin rival de la magia. Por otro lado, es posible que la muerte de la historia haya sido en verdad la muerte, y haya creado las reliquias ella misma. Algo es seguro: quien haya creado las reliquias tenía un nivel de poder impresionante. Grindelwald. Cuando se trata de proeza mágica e influencia, Gellert Grindelwald destaca como uno de los magos más poderosos y peligrosos de todos los tiempos. Eso es innegable. Su inteligencia, ambición y disposición de romper los límites de la magia lo convirtieron en una fuerza que solo es rival para unos pocos en la historia de la magia. Su dominio de la misma empezó a brillar desde muy joven. Él nació en 1883. Grindelwald demostró un talento excepcional casi desde que nació. Fue al Instituto Durmstrang, un colegio conocido por tolerar las artes oscuras. Grindelwald rápidamente destacó. Sin embargo, su naturaleza sádica y descuidada también apareció en esta época, y eso lo llevó a experimentar con magia prohibida. Su falta de límites éticos lo llevó a extremos peligrosos, y eso llevó a su expulsión del colegio. A pesar de ello, la sed de Grindelwald de poder y conocimiento solo creció y continuó con la expansión de sus aprendizajes sin ninguna consideración por la moral. Con el tiempo, Grindelwald llegó al Valle de Godric, donde conoció al talentoso Albus Dumbledore, otro joven y brillante mago que estaba frustrado con el mundo. Sospecho que la cercanía de Grindelwald con Dumbledore, un mago de un gran talento natural, actuó como el catalizador para su crecimiento. Le permitió aprender e ir más lejos de una manera que no pudo haber logrado solo. Esta proeza con la magia creció aún más cuando finalmente consiguió la varita de Sauco al robarla del fabricante Mikhail Gregorovich. Con un gran currículum en cuanto a la magia y la varita más poderosa del mundo en sus manos, no había mucho que Grindelwald no pudiera hacer. Su hechizo más icónico, Protego Diabólica, mostró de lo que eran capaces sus poderes. Un hechizo que conjura un enorme aro negro de fuego que acaba con todo a su paso. Pero Grindelwald no era alguien que solo se sabía un truco. Junto con esta habilidad impresionante, también era un amo de la magia elemental, las maldiciones imperdonables, transformaciones y hasta adivinación. Si consideramos la magia que Grindelwald podía hacer, es imposible no mencionar su nombre cuando se habla de los magos y brujas más poderosos. Isidora Morganach. Isidora es una poderosa bruja que aparece en Hogwarts Legacy. Vivió siglos antes de los eventos del juego, que se desarrolla en el siglo XIX, y su historia se revela a través de recuerdos en un pensadero. Es conocida por su dominio poderoso de la magia antigua. En el mundo de Harry Potter, la magia antigua se refiere a poderosos y complejos hechizos y rituales que se han pasado a través de la historia mágica durante miles de años. Estas prácticas mágicas frecuentemente están rodeadas de misterio y leyendas. Muchas se consideran peligrosas o prohibidas. Quizá el componente más enigmático de la magia antigua es que su existencia ha disminuido con los años. Hay muy poca magia antigua en la era moderna. La magia así de poderosa puede hacer un gran daño en las manos equivocadas. Debe ser usada por solo unos pocos. Para el siglo XIX, la magia antigua se había convertido en una forma de magia secreta y poderosa, rodeada de misterios. Quienes podían percibirla y manipularla tenían un don excepcional. Pero lo más importante en lo que debemos enfocarnos es su nivel de poder. Por ejemplo, el sacrificio protector de Lily del que hablamos, que salvó a Harry y venció a Voldemort, es una forma de magia antigua, pero ese es solo un hechizo de una ocasión. Isidora dominó este tipo de magia y podía usarla cuando quería. Eso le permitió hacer cosas que iban más allá de la magia convencional.
Entre ellas su habilidad más terrible, extraer emociones de las personas. Creía que así podía eliminar el sufrimiento. Isidora también era una gran duelista y tenía un nivel de conocimiento impresionante de muchas áreas de la magia, entre ellas conjuración, creación de hechizos y magia de sanación. Como la magia antigua es mucho más poderosa que la magia ordinaria, e Isidora fue capaz de dominarla, es difícil no considerarla para un lugar en esta lista. Su perdición vino no por falta de poder, sino por no aprender a usarlo. Voldemort. Así como con otros lugares, sospecho que ya esperaban ver a Voldemort. De hecho, yo diría que para algunos, Voldemort es el número 1. Pero escuchen todo esto. Desde muy joven, Tom Riddle demostró un gran nivel con la magia. Por supuesto que era extraordinario. Él era un verdadero prodigio. A diferencia de la mayoría de los magos y brujas, Riddle pudo inmediatamente controlar la magia sin usar la varita. Podía mover objetos con su mente, comunicarse y dar órdenes a animales, incluso dañar a aquellos que lo molestaban o se le oponían. Todo esto antes de que empezara a estudiar en Hogwarts. Estas muestras de poder crudo fueron solo el inicio de lo que se convertiría en un terrible dominio de las artes oscuras. Poco después de empezar a estudiar en Hogwarts, Riddle alcanzó cosas que se creían imposibles, y su proeza con la magia logró superar a todos los que vinieron antes que él, incluidos los magos más tenebrosos de la historia. A los 16 ya había creado su primer Horrocrux. Cometió un acto de gran oscuridad al fragmentar su alma para asegurar su inmortalidad. Con el tiempo, llevó esto aún más lejos y fragmentó su alma en un total de 8 piezas. Las habilidades de Voldemort iban más allá de las de un típico mago tenebroso. Dominaba la oclumancia y la geromancia. Era capaz de atravesar las mentes de otros con facilidad, mientras aseguraba que sus propios pensamientos e intenciones se mantenían impenetrables. Y su gran dominio de estas artes, particularmente la legeromancia, le permitían manipular y dominar incluso a los oponentes de mayor voluntad. Pero la lista de talentos de Voldemort era verdaderamente larga. Dominó el vuelo sin apoyo, una habilidad que solo Severus Snape también dominó. Y probablemente él fue quien enseñó. Creó hechizos como Mors Modre, la maldición de la marca tenebrosa, un símbolo de la muerte y del miedo. Dominó el arte de la necromancia, que le permitió reanimar cadáveres, y construyó un ejército de Inferi. También a poseer criaturas vivientes y, por supuesto, el arte de las transformaciones. No hay algo que Voldemort no pudiera hacer, excepto amar. Supongo que la magia de Voldemort en realidad no era tan poderosa, solo revolucionaria. Reescribió los límites de la magia. Su intelecto sin rival, su obsesión con la búsqueda de la inmortalidad y la voluntad de llevar la magia a los extremos más oscuros lo convirtieron en uno de los magos más formidables de la historia. Pero hay un detalle importante. No todos los magos poderosos son malos. Siguiente en la lista, Dumbledore. Por supuesto que sabían que ya venía este nombre. Albus Dumbledore, sin duda uno de los magos más poderosos que jamás han pisado la Tierra. Así como Grindelwald y Tom Riddle, las habilidades de Dumbledore florecieron desde que era muy joven. Constantemente llamaba la atención. También le fue excepcionalmente bien en sus timos, y Griselda Marchbanks, una profesora del Tribunal de Exámenes Mágicos, dijo que Albus pudo hacer cosas con la varita que ella nunca había visto. Y aún era solo un muchacho. Además de ser un experto de los encantamientos y transformaciones, Dumbledore también era un practicante conocido y experto de la magia elemental. En los libros y películas nos ha mostrado de lo que es capaz. En su duelo contra Voldemort en el atrio del Ministerio, vemos su talento con la magia elemental cuando crea una especie de hechizo hidrocinético y complejo. Creo que su mayor muestra de este nivel de poder con la magia fue cuando hizo una tormenta de fuego para ahuyentar a los Inferi. La tormenta de fuego produce un gran aro de fuego por parte de la varita de quien lo conjura, y se pueden lanzar también bolas de fuego a los oponentes. También está el hecho de que pudo vencer a Grindelwald, quien tenía la varita de Sauco. Debido a que Grindelwald era muy poderoso, esto habla mucho de la gran habilidad de Dumbledore para la magia en cuanto al combate. La varita de Sauco, que es la más poderosa de la historia, amplificaba las ya formidables habilidades de Grindelwald. Sin embargo, Dumbledore pudo superar esta enorme ventaja. En verdad, no hay un área de la magia que Dumbledore no domine. Es un verdadero amo de las transformaciones, encantamientos, pociones, magia elemental, oclumancia y más. Es la excepción a la frase, el que mucho abarca poco aprieta. En verdad, le supo a todo.
Morgana Le Fay. Cuando escuchamos de Morgana en el universo de Harry Potter por primera vez, es cuando Ron dice que tiene como 6 cromos de ella, hablando por supuesto de los que vienen en las ranas de chocolate. Estos cromos tienen a icónicos magos y brujas de la historia. El que esté en uno de ellos es una muestra de su importancia en el universo de Harry Potter. Su cromo deja muy claro que era una poderosa bruja tenebrosa, y esto resume la versión de Morgana del universo de Harry Potter. Es la Morgana perversa. No hay que confundirla con la Morgana buena que existe en otras series de fantasía. Sin embargo, el detalle más importante de esta Morgana es que era la némesis de Merlín, de quien ya hablaremos pronto. Él es el mago más poderoso de todos los tiempos. Ser la rival principal de un mago así de extraordinario habla mucho de su propio poder, y debido a su constante conflicto, no sé dónde colocarla que no sea en la cima de esta lista. Ella se enfrentó a Merlín, uno de los magos más poderosos de la historia, y pudo defenderse constantemente, es decir, que tenía que estar cerca de su nivel en términos de poder. Su cromo dice que era una bruja tenebrosa, sí, entonces es razonable asumir que tenía gran talento con las artes oscuras, conocimiento de todas las maldiciones que conocemos y probablemente muchas más. También algo que me pareció interesante es que Morgana, a pesar de ser malvada, tenía un gran conocimiento de habilidades de sanación. Generalmente asociamos la sanación y estas habilidades con alguien que es bueno o correcto, pero Morgana contradice esto. De hecho, ahora que lo pienso, Grindelwald también contradice esto, ya que también tiene una gran comprensión de los hechizos para sanar. ¿Quizá son parientes lejanos? Además de dominar las artes oscuras y la magia de sanación, Morgana era talentosa para los encantamientos y transformaciones. Era animaga, capaz de transformarse en un ave a voluntad, y eso nos dice que es de los primeros animagos de toda la historia. Considerando todo esto, puedo con seguridad decir que Morgana es la bruja más poderosa de la historia, pero el número 1 es Merlín. Por último, pero no menos importante, y seguramente todos lo adivinaron, está Merlín, el príncipe de los encantamientos, el mago más legendario de la historia. El mago Merlín tiene un nombre que es sinónimo de grandeza con la magia, y su legado va mucho más allá de su propia era. No hay un mago o bruja que no conozca su nombre. Merlín vivió durante la época medieval, fue miembro de la corte del rey Arturo, pero lo que quizá no sabían es que Merlín fue a Hogwarts. Hogwarts se fundó en el año 990. Hay algunas cuantas teorías sobre los años en los que Merlín estuvo en el colegio. Muchos creen que fue de los primeros estudiantes. Una vez ahí, fue enviado a la casa Slytherin, lo cual puede ser sorprendente para algunas personas, considerando que es recordado por ser alguien bueno. Pero esto también refleja que era alguien ambicioso, astuto e impulsado hacia la grandeza, cualidades que definieron su vida y su trabajo. El dominio de la magia de Merlín no tenía rival. Usaba poderosos hechizos antiguos y fue innovador en la teoría de la magia. Creó hechizos y encantamientos que los magos usaron durante siglos. Su magia se extiende a prácticamente cualquier rama: transformaciones, adivinación, pociones, encantamientos. En una época en la que el conocimiento de la magia era limitado en comparación con otros siglos, Merlín estaba muy adelantado a su era. Gracias por ver este video. ¿Qué más les gustaría ver? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.